Hola amigos, bienvenidos a otro video más de esta tu página, La Historia que no sabías. Hoy vamos a hablar sobre Apocalipsis, una agenda de control y destrucción. Apocalipsis, una agenda de control y destrucción. Lo he titulado así porque básicamente vamos a tener una serie de videos donde vamos a explicar precisamente algunos puntos sobre este tema, sobre este libro. Y obviamente que no vamos a usar todo el libro, sino algunas partes importantes para llevar precisamente este concepto del título. Y es que obviamente en la historia, nosotros los seres humanos creo que hemos llevado la peor parte. Si uno mira toda la historia bíblica, tanto la historia bíblica como la historia de la humanidad en general, nos damos cuenta que siempre la raza humana siempre está en constante peligro, civilizaciones que han desaparecido, que posiblemente hubo civilizaciones incluso antes de la supuesta primera pareja de Adán y Eva. Tenemos también algunas cosas como la Atlántida y algunas otras civilizaciones que desaparecieron. Y es precisamente porque estamos viendo que nos están controlando, nos están manipulando y nos están básicamente destruyendo. Y eso es algo que tenemos que analizarlo obviamente sin religiosidad, sino con objetividad y teniendo en cuenta que los seres humanos debemos despertar de todo esto. Una de las cosas que hemos notado a través de la historia es que muchas de las religiones que comenzaron, digamos que tuvieron un inicio en cuanto a que se fundaron a través de supuestas visiones, o de supuestas apariciones de ángeles, como en el caso, por ejemplo, del ángel Gabriel, cuando se le aparece a Miriam o a María. Desde ahí nace prácticamente el cristianismo. Luego tenemos ese mismo ángel que se le aparece unos siglos después, casi 5 siglos después, a Mahoma. Y ahí nace el Islam y el Corán y todo lo que tenemos hoy. Tenemos también a los mormones con la aparición de su líder, a Smith, ¿no? A través de Maroni, un mensajero llamado Maroni o ángel. Y allí nace prácticamente el libro Mormón. Y así básicamente las religiones se han fundamentado en visiones, se han fundamentado precisamente en este tipo de apariciones. Tenemos la Iglesia Universal con sus apariciones en todo lugar, ¿no? de las supuestas vírgenes, etc. Y entonces básicamente de esa manera están controlando al mundo con las religiones. Y lo peor es que muchos o los seres humanos caemos en la trampa de creer de que todo esto es así, que sencillamente hay que creerlo, no hay quien lo compruebe, pero sin embargo el ser humano lo cree. Y eso es uno de los problemas que nos ha llevado precisamente a no entender quiénes son los que realmente están detrás de nosotros, quiénes son los verdaderos enemigos del ser humano. Y el libro de Apocalipsis no es la excepción. Supuestamente Juan estaba en una isla llamada Patmos, y se le apareció, tuvo una visión precisamente sobre el futuro, y allí pues se le aparece supuestamente Jesús, o Yeshua en arameo, y le da unas instrucciones. Y entonces vamos a analizar ese concepto. Este libro surge en el año 96, supuestamente el libro de Apocalipsis, después de Cristo. Y ha traído cierta controversia porque muchos padres de la iglesia después, posteriormente, algunos aceptaban que era Juan el que lo había escrito, pero ya en el siglo III Eusebio no estuvo de acuerdo en que fuera Juan, precisamente porque Juan no era un hombre que fuera estudiado. Entonces no se ve que básicamente pudiera manejar sobre todo el griego y todo este tipo de cosas. De hecho, incluso Hechos capítulo 4, verso 13 nos ratifican de que tanto Kefa, llamado Pedro, como Johanán, llamado Juan, eran hombres que no eran estudiados. Y ahí pues nos ponemos a analizar si tiene veracidad esto inicialmente. Ahora también hay que tener en cuenta algo, y es que para la cultura hebrea, por ejemplo, el hecho de hablar una lengua que no fuera el arameo o el hebreo, se consideraba básicamente una blasfemia. Es decir, para ellos las lenguas puras, en este caso hebreo y arameo, eran pues prácticamente sagradas, y si alguien hablaba otro idioma que no fuera el hebreo o el arameo, era considerado alguien prácticamente blasfemo. No es como en la cultura occidental de que si alguien habla varios idiomas es considerado inteligente, es considerado que se le abren puertas, es considerado que
que es alguien que tiene cierto talento. Sin embargo, en la cultura hebrea esto de hablar otros idiomas no era bienvenido, sobre todo en ese tiempo. Empezando porque el concepto de gentil es un concepto bastante malo para ellos. De hecho, la misma Biblia dice que los gentiles o los que no pertenecen a Israel son perros. Entonces, siempre se ha tenido un mal concepto sobre aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Entonces, ahí tenemos esa primera duda si realmente fue Juan el que escribió este libro de Apocalipsis. Ahí queda la duda. Pero independientemente de eso, vamos a analizar algunos aspectos. Vamos a mirar, por ejemplo, el primer capítulo. Dice que Apocalipsis 1, Apocalipsis significa revelación. Y dice así el primer capítulo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, darse a la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí que viene con las nubes y todos lo verán, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bueno, este versículo sería para hablar sobre un tema que anda por ahí que se llama el rapto, pero pues ese no es el tema de hoy. Pero es un versículo importante para entender de que supuestamente todo ojo le verá. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano, y que partícipe vuestra en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribí en un libro lo que es enviado a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de los 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a dejarlo precisamente hasta ahí. Entonces, vamos a hablar sobre este primer tema. Primero que todo, vuelvo y digo, es una supuesta aparición, una visión que se le da a Juan. Y uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo supuestamente Jesús con Juan? Si no fue mucho tiempo, fue bastante. ¿Y por qué entonces viene y le muestra cosas? Tiene que venir otra vez, o sea que supuestamente entonces ya había venido, sería como una segunda vez que viene, porque viene y se le aparece. Y entonces vuelve y le da detalles cuando tuvieron tantos años juntos, donde le pudo haber dado todos estos detalles de lo que iba a pasar en el futuro, de las persecuciones, etcétera. Pero no, supuestamente después de que ya se ha ido, han pasado varios años y entonces viene y le da supuestamente esta visión. Entonces el ser humano lo tenemos que creerlo, pues que fue así y entonces aceptarlo. Pero notemos que aquí hay una cosa y es que le está diciendo que toda esa visión que él ve, los 7 candeleros y los 7, las cosas que ve ahí son precisamente o representan los 7 ángeles de las iglesias. Y entonces nos está diciendo que básicamente entonces es como si nos estuviera vendiendo la primera idea y es que es necesaria la iglesia, o sea que la iglesia entonces fue creada supuestamente por él, o que es decir que debe existir la iglesia, es decir aquí nace el concepto de iglesismo y entonces en este caso serían solo 7
Y entonces, ¿qué pasaría con la supuesta Iglesia Universal si solamente está hablando acá de 7? Claro, existieron en esa época, era un mensaje para estas 7 iglesias, supuestamente, pero de todas maneras no va acorde con el mensaje de él. Supuestamente él habla de paz, de poner la otra mejilla, de amor y de unas cosas, y que aquí ya está hablando en otros términos de juicio, en cierta forma. Y aparte de eso, está básicamente contradiciendo muchas cosas, porque está diciendo básicamente que él apoya a la iglesia, es decir, que la iglesia tiene que cambiar y que él está ahí, que hay ángeles que guardan cada iglesia, etc. Entonces aquí vemos que hay un concepto bien curioso, y es que no tiene nada que ver con lo que Jesús vino, o si es que él existió, porque eso está también en muchos estudios, mirando a ver si realmente fue. Pero lo que yo he podido analizar de los apócrifos y de muchas cosas es que veo que el propósito con el que él vino no es lo que nos han enseñado. No vino precisamente a esto de morir por los pecados y que la sangre que es la que nos cubre los pecados y todo eso, porque eso va en contra incluso de la misma Torá. Porque la Torá nunca enseñó a través del Dios de la antigüedad que un hombre podía perdonar los pecados de un ser humano. Eso está en otro video que se llama Analizando el propósito del sacrificio de Yeshua. Yo lo invito a que usted lo mire, o de Jesús, porque ahí explico todo eso. Entonces aquí ya hay una contradicción sobre esa parte, sobre la misma ley, ¿no? Decir que murió por los pecados y que la sangre y todo esto. Y la otra parte es la iglesia, es decir, meter al ser humano en el concepto de iglesismo, de que tiene que estar reunido en una iglesia. Aunque obviamente la traducción supuestamente en hebreo, el original sería Kehilá, que significa comunidad o congregación, y que en el griego se tradujo como eclesia, que pasó al español como iglesia. Sin embargo, de todas maneras, lo que la gente recibe es precisamente todo esto del griego. Ahora vuelvo y hago énfasis en que Juan no hablaba griego. Era muy difícil que él hablara griego, porque lo mismo que digo, porque era una blasfemia, porque no era un hombre estudiado. Entonces, ¿cómo pudo escribir todo esto en griego y no en hebreo? Incluso el mismo Eusebio tiene dudas si básicamente fue otro Juan que escribió este libro. Entonces ahí vemos una serie de cosas, y es como que si Jesús estuviera patrocinando el iglesismo, como si estuviera en eso. Y de ahí pues tenemos que entender que obviamente cuando el Imperio Romano, que estaba básicamente persiguiendo y estaba queriendo coger el control religioso, pues obviamente Constantino después viene y hace cambios. Constantino solamente deja los libros que les convienen a ellos, y básicamente los libros que dejan, pues todo esto hace pensar de que entonces Jesús vino a crear una iglesia fuera de Israel, una iglesia gentil, y ahí es donde nace básicamente la iglesia universal. Y básicamente hasta el día de hoy tenemos todos estos conceptos de iglesia, pensando que Jesús vino a formar una iglesia, cuando realmente no hay absolutamente nada de eso. No vino a formar ninguna iglesia, vino para el pueblo de Israel para explicarles unas cosas que tenían que despertar. Además eso iría en contra de todo, porque obviamente la Torá enseña todo esto que llamamos Biblia realmente es un compendio de muchas enseñanzas para el pueblo de Israel, y no para el mundo en general, sino para este pueblo. Era como una especie de constitución, por decirlo así, de leyes. Entonces Jesús nunca vino a decir que entonces tenían que comenzar iglesias en diferentes lugares, y que obviamente después esa es la otra, después se le aparece supuestamente a este señor llamado Pablo, y entonces a través de Pablo surge lo que se llama la iglesia prácticamente gentil, que porque él iba supuestamente a los gentiles, y entonces ahí básicamente encontramos una cantidad de cosas que no cuadran. Cómo es que Yeshua necesitaba otra persona, teniendo ya un grupo al que le había enseñado, porque no se podía escoger supuestamente uno de ellos, sino no, aparece Pablo, y Pablo es un enigma, y es alguien que pareciera ser que más bien sí tenía muchos intereses con Roma, porque teniendo en cuenta que Pablo también era romano. Pero eso sería otro tema. Aquí el caso es que nace un concepto de iglesia que no debería estar ahí. Otra de las cosas es que cuando Jesús tiene una conversación con Pedro y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es lo que lo han traducido en muchos, sobre todo en la versión Reina Valera, pero
lo que él realmente dijo aquí: sobre ti edificaré el fundamento, es decir, de lo que él ha dicho, de lo que él ha enseñado, un fundamento, como es sencillamente que a través de él iban a hacer un fundamento, pero en ningún momento le da a entender que va a levantar una iglesia. Entonces aquí lo que vemos primero que todo en este tema, el primero es que surge la iglesia, contradictorio a lo que Jesús enseñó. Esta misma visión está prácticamente alimentando la iglesia como si fuera necesario una iglesia y todo esto, cuando realmente las cosas nunca fueron así. Así que este es el primer capítulo que vamos a analizar sobre esta serie, la iglesia precisamente que surge a través de una visión, cuando realmente el mismo Jesús nunca ordenó ningún mensaje, ninguna iglesia ni nada de eso, sino que un mensaje completamente distinto. Ya que aquí ya hay una contradicción. Entonces seguiremos en el próximo video analizando más sobre el libro de Apocalipsis. Los invito a que estén pendientes para ver los siguientes temas. Les agradezco por ver este video y nos vemos en el próximo video. Yo soy Leonardo Coronado para esta tu página, La Historia que no sabías.